Mi hermana falsificó mi firma y vendió mi casa a escondidas, pero no contaba con que lucharía y la obligaría a pagar cada centavo. La casa donde crecimos, ese lugar lleno de recuerdos y sacrificios, era mía. Yo había pagado cada factura, cada cuota, con esfuerzo y noches sin dormir. Pero una noche recibí un mensaje que cambió todo, un video en el que mi hermana se burlaba junto a mis padres, diciendo que la casa ya no era mía, que la habían vendido por encima de lo que yo pagué. Justo cuando pensé que todo había terminado, que al fin había cumplido con el último gran compromiso que me ataba a mi familia, recibí un mensaje que lo cambió todo. Era un archivo de video, enviado desde un número desconocido, acompañado por una sola frase: mira esto. Ahora. Pasaban apenas unos minutos de las 3 de la madrugada. Mi cuerpo seguía arrastrando el agotamiento del día anterior, cuando finalmente había transferido el último pago de la hipoteca de la casa de mis padres, 228.000 euros. Todo saldado. 0 deudas. Se suponía que debía sentir alivio, tal vez un poco de orgullo por haberlo logrado, pero lo único que sentí fue un vacío brutal, como si me hubieran arrancado algo por dentro y no supiera exactamente qué. Abrí el video con los ojos entrecerrados, sin esperar mucho, pero lo que vi me sacudió como una bofetada. La imagen temblorosa mostraba el salón familiar, ese mismo donde crecí, donde compartimos navidades, discusiones, cumpleaños. Mi hermana Clara estaba sentada en el sofá, hablando con un tono burlón que no le conocía. Este tonto cree que ya es dueño de la casa, decía riendo. ¡Qué risa! La cámara se movió y apareció mi padre, Tomás, con una cerveza en la mano, riéndose como si estuviera viendo un monólogo en televisión. Luego entró en cuadro mi madre, Beatriz, con una copa de vino, diciendo con una sonrisa dirigida a alguien fuera de cámara: por 40.000 euros más, es tuya. El hombre al que se dirigía era completamente desconocido para mí, robusto, calvo, de sonrisa fácil. Asentía con entusiasmo, mientras Clara soltaba una carcajada aún más fuerte. Él cree que ya la tiene, y acaba de terminar de pagarla, añadió, burlándose sin pudor. Toda la sala estalló en risas. Y entonces lo sentí. Como si algo dentro de mí se quebrara, como si una grieta profunda se abriera justo en el centro de mi pecho. Volví a reproducir el video. Una vez. 2. 3. Pero las palabras no cambiaban. No había error, no había malentendido. Estaban vendiendo la casa. La casa que yo acababa de pagar por completo. Contuve el grito que subía por mi garganta. En lugar de explotar, lo envié al grupo familiar con una sola palabra: expliquen. Nadie respondió. 20 minutos después, cancelé el último pago desde la aplicación del banco. Fui hasta el escritorio, abrí el cajón y saqué el documento, la escritura de la propiedad. Mi nombre seguía ahí, impreso con letras claras, definitivas. Me vestí. No envié mensajes. No llamé. Conduje hasta la casa, con la escritura en la mano como si fuera un escudo contra la traición. Pero el verdadero golpe no me esperaba afuera. Estaba adentro. Entré sin decir una palabra. Ellos estaban allí, como si nada hubiera pasado. Clara tumbada en el sofá revisando su teléfono. Tomás en la cocina, con los brazos cruzados y esa sonrisa suya, tan odiosa y condescendiente. Beatriz junto a la ventana, fingiendo que acomodaba las cortinas. Expliquen el video, dije, levantando el móvil. Silencio. Luego, un suspiro teatral. Clara levantó la vista y rodó los ojos. ¡Ay, por favor! Era una broma. ¿Una broma? Mi voz tembló. ¿Están vendiendo la casa que acabo de pagar a mis espaldas por 40.000 euros más, y me dicen que es una broma? No es una venta, intervino Tomás, con ese tono que siempre usaba para hacerme sentir pequeño. Es un alquiler a largo plazo. Es solo un negocio. Necesitábamos un ingreso extra. Negocio, grité. Esta no es su casa para negociar. Yo la pagué. Tiré la escritura sobre la mesa. El papel se deslizó hasta quedar abierto, con mi nombre brillando sobre la tinta. La sonrisa de mi padre desapareció. Dio un paso hacia mí. Pagaste porque te dejamos pagar, dijo con voz dura. Quería sentirte importante, ser el salvador. Pues felicidades, lo lograste. Ayudé porque confié en ustedes, respondí, sintiendo que la garganta se me cerraba. Porque dijeron que era nuestra casa familiar. Y lo es, dijo Beatriz, con ese tono dulce que usaba cuando quería manipularme. Para todos. ¿Para todos? ¿O solo para ustedes tres?, repliqué. Ni siquiera pensaron en avisarme. Mintieron. Clara se encogió de hombros y sonrió con burla. Te usamos. ¿Y qué? No es tan grave. Estás tan obsesionado con que te aceptemos, que harías cualquier cosa. Es un poco patético, en realidad. Todo se tambaleó. El suelo, las paredes, la historia de mi vida.
Sentí el pecho comprimido por años de sacrificios, noches en vela cubriendo sus deudas, pagando tarjetas que no eran mías, financiando vacaciones en las que ni siquiera me invitaron. Todo reducido a eso. A una burla grabada en video. Miré a mi madre. ¿Tú sabías? Bajó la mirada. Tu padre dijo que era algo temporal. ¿Temporal? Entonces, ¿por qué están vendiendo la casa? ¿Por qué se graban riéndose de mí? Tomás dio otro paso. Ese dinero nunca fue tuyo. La casa nunca fue tuya. Nunca fuiste más que el tipo que firmaba y transfería. Las manos me temblaban. Pagué sus deudas, sus caprichos, las tarjetas de Clara. Y nadie te lo pidió, interrumpió ella, con desdén. Lo hiciste porque querías sentirte especial. ¿Sabes qué? A nadie le importa. Silencio. Ese silencio espeso que se instala cuando la verdad duele más que cualquier grito. Los miré. A 3 personas que durante toda mi vida llamé mi familia. Ninguno parecía arrepentido. Solo estaban molestos porque había descubierto su plan. Por favor, vete, dijo Tomás, frío como el mármol. Solté una carcajada hueca. Esta es mi casa. Yo la pagué. Tu nombre puede estar en el papel, contestó, acercándose. Pero nosotros la habitamos. Nosotros la hicimos hogar. Tú solo fuiste la billetera. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. Apreté la escritura con fuerza y luego la dejé caer. El papel descendió como una sentencia final. ¿Quieren quedársela? Perfecto, dije en voz baja. Pero será sin mí. Me giré hacia la puerta. Oye, espera, gritó Clara. Me detuve. Ella alzó su teléfono. Digan whisky. El flash explotó. Lo voy a subir al grupo, se burló. Miren a nuestro hermano montando otra escena. Clásico. Mi visión se nubló. Volví a tomar la escritura, la apreté y la solté otra vez. Adelante, dije con la voz quebrada. Pero cuando todo esto se derrumbe, y lo hará, no cuenten conmigo. Cerré la puerta de un portazo. El sonido resonó por toda la calle vacía. Pero incluso mientras me alejaba, sus risas seguían ahí. Pegadas a mí como una herida que no cerraba. Llegué a casa. Ni siquiera me quité el abrigo. Fui directo al portátil. Lo encendí. Y volví a reproducir el video. Reproduje el video una vez más. Las risas. Las frases. Él cree que es suya, 40.000 euros más y es tuya. Guardé el archivo. Hice una copia de seguridad. Ya no se trataba solamente de una traición, aquello era una declaración de guerra. Y esta vez, las reglas no las iban a escribir ellos. Esta vez, las pondría yo. Envié un mensaje al grupo familiar. Sin adornos. Sin emoción. Tenemos que hablar. Reunión familiar. Mañana. Quiero arreglar las cosas. Tomás fue el primero en responder, casi de inmediato. Por fin estás entrando en razón. Beatriz, como siempre, contestó envuelta en ese tono dulce y venenoso que tanto domina. Te queremos, hijo. Vamos a solucionarlo juntos. Clara, por supuesto, no podía quedarse atrás. No lo conviertas en otro drama, por favor. Lo que no sabían era que alguien más también iba a asistir. Reservé una sala privada en el restaurante donde, durante años, habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios, días especiales, recuerdos que antes eran cálidos, pero que ahora solo sabían a traición. Llegué temprano. Le pedí al camarero que solo sirviera agua. Los quería sobrios, lúcidos, sin excusas ni interferencias. Entraron juntos, como si todavía fueran un frente unido. Tomás con su sonrisa sobradora de siempre, Beatriz con cara de madre preocupada y Clara caminando con esa teatralidad arrogante, como si entrara a un escenario y no a una rendición. Gracias por venir, dije, señalando las sillas. Estamos aquí porque nos importa, respondió Tomás, cruzando los brazos. No contesté. Solo saqué la tableta, la coloqué en el centro de la mesa y pulsé reproducir. Este tipo cree que la casa es suya. ¡Qué chiste!, la voz de Clara resonó con crueldad. Las risas. El brindis. 40.000 euros más y es tuya, decía Tomás, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. La cámara mostraba sus rostros. Satisfechos. Cómplices. En la sala del restaurante, esos mismos rostros empezaron a cambiar. Primero palidecieron. Luego vino el desconcierto. Esto se malinterpretó, tartamudeó Tomás, extendiendo la mano hacia la tableta. La aparté con un gesto seco. Me incliné hacia ellos. Estaban vendiendo la casa que pagué por completo. Y se reían. Era una broma, susurró Beatriz, sin poder sostenerme la mirada. ¿Una broma? ¿Vender mi casa era una broma? ¿O solo lamentan que los haya descubierto?
Y en ese momento, se abrió la puerta. Todos se giraron. Entró un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y expresión endurecida por la furia. Sus rostros se tensaron de inmediato. Sabían perfectamente quién era. Ramiro, dije, haciéndole un gesto con la cabeza. Me alegra que hayas venido. La voz de Tomás se quebró. Tú lo invitaste. Claro que sí, respondí con frialdad. Después de todo, pensaban venderle mi casa, ¿no? Los ojos de Ramiro eran cuchillas. Me aseguraron que era suya. Que era una propiedad familiar, dijo, mirando a Tomás. Lo es, intentó responder él, ya sin fuerza, sin convicción. Es nuestro hogar familiar. Yo no intervine. Dejé que se hundiera en su propio silencio. Luego arrojé una carpeta sobre la mesa. No lo es. Esta casa está a mi nombre. La pagué yo. Con mi trabajo. Con mi sacrificio. Pero no era todo. Aún quedaba una última jugada. Y tengo otra sorpresa, dije, sacando un segundo juego de documentos. ¿Te gustaría explicar esto?, pregunté, dirigiéndome a Tomás. Él tomó el papel, lo leyó, y su rostro se descompuso. Esto es una segunda hipoteca. Una segunda hipoteca que tú sacaste. Usando documentos falsos. Con mi firma. Con mi identificación. Beatriz se llevó las manos a la boca. No. No puede ser. No hay error, dije con firmeza. Todo está aquí. Me robaron. Intentaron vender mi casa. Falsificaron mi nombre. No entiendes, balbuceó Tomás, casi en susurros. Necesitábamos el dinero. Solo pensamos que... Pensaron que era un idiota, lo interrumpí. ¿Qué seguiría pagando sin preguntar? ¿Que nunca me daría cuenta? ¿Qué cargaría con todo mientras ustedes vivían cómodamente? Ramiro se levantó de golpe. Voy a llamar a la policía, anunció, sacando el móvil del bolsillo. Espera, por favor, la voz de Beatriz se volvió un chillido desesperado. Podemos arreglar esto. Somos familia. Familia, dije, con una risa hueca. ¿A esto le llaman familia? Por favor, hijo. Beatriz sollozaba abiertamente ahora. Pero Tomás ya no lloraba. Ardía. Su rostro estaba retorcido por una ira que no sabía controlar. ¿Crees que ganaste, ¿Crees que esto se terminó? Esto apenas empieza, dije, poniéndome de pie. Disfruten su hogar familiar. Me giré hacia la puerta. Pero una voz me detuvo. Espera, dijo Clara, y su tono había cambiado. Me giré. No lo sabes, dijo con voz temblorosa. Todo esto fue idea de papá. Yo no quería firmar. La miré fijamente. ¿Firmar? ¿Tú firmaste esos documentos? Su rostro se volvió blanco. Tomás estalló. Cállate, Clara. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Me marché sin mirar atrás, pero sus caras quedaron grabadas en mi mente como una cicatriz. 2 horas después, estaba de regreso en casa. El teléfono vibró. Un correo anónimo. Sin texto. Solo un archivo de audio. Lo abrí. Yo firmé los documentos. Dijiste que era solo una formalidad, que él nunca lo sabría. La voz de Clara temblaba. No te preocupes, respondía la voz inconfundible de Tomás. Si se entera, lo manejamos como siempre. Me quedé inmóvil. Helado. Las palabras eran cuchillos. Pero también eran prueba. Prueba de todo. Y en ese momento, entendí que esto ya no era solo cuestión de protegerme. Era cuestión de justicia. Tomé la bolsa con todos los documentos. Ni siquiera me cambié de ropa. Conduje directamente al banco. Faltaban 10 minutos para el cierre. Me dio igual. Entré sin saludar. Firme. Directo al mostrador. Dejé la bolsa sobre el escritorio. Quiero hablar con el director. Ahora. 5 minutos después, estaba en su oficina. No hubo rodeos. Puse ante él todos los documentos falsificados, las hipotecas truchas, las firmas que no eran mías, los contratos con datos robados. Él comenzó a pasar las hojas una a una, y con cada página, su rostro palidecía más. Señor, esto es un fraude gravísimo. No lo corregí. Esto es un delito. Y quiero que actúen ya. Fui claro, firme, sin titubear, cuentas congeladas, investigación completa, y una declaración oficial del banco reconociendo que fui víctima de una suplantación. No discutió. No puso peros. Hizo llamadas, habló con su equipo, y al cabo de unos minutos llegó seguridad. Las cuentas asociadas a mi familia fueron bloqueadas al instante. Desde allí, sin perder tiempo, conduje directo al juzgado. La hora no importó. El cansancio no importaba.
Presenté la denuncia por fraude, suplantación de identidad y malversación de fondos. El funcionario de turno revisó los papeles y negó con la cabeza, sin disimular la gravedad de lo que veía. No saben el desastre que se les viene encima, murmuró. Perfecto. Yo no buscaba compasión. Quería consecuencias. Volví a casa. Encendí el móvil. Abrí el grupo familiar. No expliqué nada. No acusé. No lloré. Solo envié fotos. Una tras otra. Documentos falsificados. Contratos con firmas robadas. Fragmentos de su traición. Pedazos de lo que me hicieron. Los mensajes no tardaron en llegar. Beatriz, por favor, hijo, ¿podemos hablar? Tomás, no es lo que parece. Clara, esto fue un malentendido. Te lo juro. Los bloqueé a todos, uno a uno. No porque quisiera paz. Sino porque, en el fondo, ya no me importaban. Pero aún no había terminado. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Volví a la casa. Vacía. Oscura. Silenciosa. Cada habitación era un eco de lo que destruyeron. Cada rincón, una mentira. Bajé al sótano. El baúl seguía allí, abierto, como lo dejé, documentos falsos, fotos rasgadas, pero algo más llamó mi atención. Una caja vieja, olvidada, cubierta de polvo, empujada contra una esquina. La arrastré hacia mí con esfuerzo. Las manos me temblaban. El corazón latía con fuerza. Cuando logré abrirla, me congelé. Estaba llena de álbumes familiares, pero algo andaba mal. Muy mal. Cada foto, cada imagen, tenía mi rostro tachado. Rayado. Arrancado. En muchas páginas, directamente me habían recortado. Algunas estaban mutiladas, otras destruidas. Como si yo nunca hubiera existido. La rabia me golpeó como una ola negra, violenta, brutal. Los recuerdos eran falsos. Manipulados. No solo me traicionaron en el presente. Quisieron borrarme del pasado. Hacer de cuenta que nunca estuve. Agarré los álbumes. Los documentos falsificados. Todo. Y salí de ese sótano como quien emerge de una tumba. Pensaron que podían deshacerse de mí. Reírse. Robarme. Vender la casa que yo pagué. Pero se acabó. Se terminó. Había dejado de ser su sombra, su respaldo, su prisionero. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era el banco. Tomás había intentado acceder a su cuenta. Rechazada. Minutos después, otro aviso, Beatriz intentó pagar con su tarjeta de crédito. Transacción denegada. Luego fue Marta, su préstamo del coche bloqueado. Estaban atrapados. Y entonces comenzó la verdadera guerra. La notificación legal llegó como un mazazo. La demanda fue entregada en mano, directamente en la puerta de su nuevo apartamento alquilado. Un amigo que vive cerca me envió la foto. Tomás con el rostro desfigurado por la ira. Beatriz con los ojos hinchados de tanto llorar. Marta gritando al repartidor como si pudiera romper el papel a gritos. Intentaron llamarme. Bloqueados. Me mandaron correos. Devueltos. Incluso trataron de hablar con conocidos, contando su propia versión torcida de la historia. Nos está destruyendo. Está castigando a su propia familia. Pero esta vez, yo tenía todo. Las pruebas. Las grabaciones. Las firmas. Las fotos. Cualquiera que preguntara recibía la verdad, limpia, documentada, irrefutable. Pasaron las semanas. Y llegó el día del juicio. Ellos entraron al juzgado como sombras de lo que fueron. Derrotados. Despeinados. Sujetando carpetas mal ordenadas, llenas de excusas débiles y mentiras gastadas. Yo entré tranquilo. Con una sola carpeta. Bien armada. Precisa. Pruebas, hechos, realidad. No hizo falta mucho. El juez escuchó. Miró los documentos. Vio las firmas falsificadas. Las hipotecas ilegales. La manipulación sistemática. 1 hora. No más. 5 minutos después de exigir hablar con el director del banco, ya estaba sentado frente a su escritorio. Coloqué los documentos falsificados sobre la mesa, hipotecas truchas, firmas que no eran mías, contratos manipulados. El director pasó las hojas en silencio, su rostro perdiendo color. Señor, esto es un fraude gravísimo. No lo corregí con calma. Esto es un delito. Y quiero que actúen ya, cuentas congeladas, investigación completa y una declaración del banco reconociendo que fui víctima de suplantación. No discutió. Hizo llamadas. Llegó seguridad. En cuestión de minutos, todas las cuentas asociadas a mi familia fueron bloqueadas. Desde allí me fui directo al juzgado. La hora no importó.
Presenté denuncia por fraude, suplantación de identidad, malversación. El funcionario revisó los papeles, negó con la cabeza. No saben el desastre que se les viene encima, murmuró. Perfecto. Yo no buscaba compasión. Quería consecuencias. Al llegar a casa encendí el móvil y abrí el grupo familiar. No expliqué. No lloré. No acusé. Solo envié fotos, una tras otra, documentos falsificados, contratos adulterados, firmas robadas, fotografías mutiladas. Fragmentos de su traición. Los mensajes llegaron enseguida. Beatriz, por favor, hijo, ¿podemos hablar? Tomás, no es lo que parece. Clara, esto fue un malentendido. Los bloqueé a todos, uno por uno. No porque quisiera paz, sino porque ya no me importaban. Pero no había terminado. Necesitaba verlo todo con mis propios ojos. Fui a la casa. Vacía. Oscura. Silenciosa. Cada habitación era un eco de lo que destruyeron. Cada rincón, una mentira. Bajé al sótano. El viejo baúl seguía allí, abierto. Fotos rasgadas, documentos falsos, pero algo más, una caja polvorienta, empujada contra la esquina más oscura. La arrastré hacia mí. Temblando. Cuando la abrí, me quedé helado. Álbumes familiares. Todos. Pero algo andaba mal. Muy mal. Mi rostro estaba tachado, rayado, arrancado. Páginas enteras donde debía aparecer, destruidas. Como si nunca hubiera existido. La rabia me golpeó como una ola negra. No solo quisieron borrarme del presente. También del pasado. Agarré todo, los álbumes, los papeles falsificados, sus mentiras. Salí de ese sótano como quien emerge de una tumba. Pensaron que podían deshacerse de mí. Vender la casa que yo pagué. Pero ya no era su sombra. Ya no era su respaldo. Ya no era su prisionero. A la mañana siguiente sonó el teléfono. El banco, Tomás había intentado acceder a su cuenta. Rechazado. Luego, Beatriz, intento de pago con su tarjeta. Rechazado. Marta, préstamo bloqueado. Rechazado. Estaban atrapados. Y entonces empezó la verdadera guerra. La demanda les llegó en persona, en la puerta de su nuevo apartamento alquilado. Un amigo me mandó la foto, Tomás con el rostro desfigurado por la furia, Beatriz llorando sin consuelo, Marta gritándole al repartidor como si el papel pudiera romperse a gritos. Intentaron llamarme. Bloqueados. Correos. Devueltos. Buscaron a conocidos. Inventaron una historia torcida. Nos está destruyendo, está castigando a su propia familia. Pero esta vez, yo tenía todo. Pruebas. Grabaciones. Firmas. Fotografías. Y cualquiera que preguntara, recibía la verdad. Pasaron las semanas. Llegó el día del juicio. Ellos entraron como fantasmas, despeinados, derrotados, con carpetas desordenadas llenas de excusas. Yo caminé sereno. Carpeta firme, pruebas limpias. No hizo falta mucho. El juez escuchó. Vio las firmas falsificadas. Las hipotecas ilegales. La manipulación descarada. 1 hora bastó. El veredicto fue claro. Debían devolverme hasta el último euro. Las deudas, las facturas, los viajes, los préstamos, el alquiler. La casa fue declarada legal y completamente mía. No solo en papeles. Mía por derecho. Me miraban como si fuera un monstruo. Como si yo fuera el villano de su pobre historia mal contada. Por favor, susurró Beatriz, llorando. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos volver a ser una familia? Mi voz fue acero. Ya tengo una familia. Salí sin mirar atrás. Pero no había terminado. Cuando regresé a mi casa estaban allí, frente a la verja. Tomás iba y venía como un toro enjaulado. Beatriz lloraba, aferrada a Marta. Marta me miraba con puro veneno. ¿Crees que has ganado?, rugió Tomás. ¿Crees que puedes simplemente borrarnos? Lo miré. Me reí. Ustedes me borraron primero. Cuando me robaron. Cuando me mintieron. Cuando me tacharon de sus vidas. Por favor, cariño, suplicó Beatriz, extendiendo la mano. Retrocedí. No son mi familia. Solo son extraños que desperdiciaron años de mi vida. Y no pienso regalarles ni un minuto más. Cerré la verja. Con llave. Esa noche cambié todas las cerraduras. Digitales. Irrompibles. Y luego empecé. Limpieza profunda. Pintura nueva. Cortinas nuevas. Electrodomésticos nuevos. Todo mío. Y por fin, silencio. Pero no el silencio del abandono. El silencio de la paz.
3 semanas después llegó el primer cheque. 32.000. Certificado. Sellado por el juzgado. Lo miré sin tocarlo. Era como una parte de ellos, obligada a volver. Lo cobré. Sin culpa. Y luego llegaron más. Uno tras otro. La letra temblorosa de Beatriz. La firma rabiosa de Tomás. Las notitas baratas de Marta. Lo siento. Por favor. Déjalo atrás. Pero yo ya no estaba atrás. Yo gané. Cada euro depositado era una piedra menos sobre mi pecho. 50.000. 80.000. 100.000. Hasta llegar a la cifra final, 142.000. Pero no era el dinero lo importante. Lo importante era esto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una risa falsa en un chat familiar. Mi teléfono, limpio. Sin nombres que dolieran. Sin fantasmas. Con ese dinero, terminé de construir lo mío. Una mesa de roble macizo. Sofás cálidos. Paredes llenas de fotos mías. Mis viajes. Mis momentos. Y entonces lo encontré. El baúl. El último vestigio de todo. Lo saqué al jardín. Encendí fuego en el viejo barril. Y uno por uno, arrojé cada mentira a las llamas. Fotos rotas. Documentos falsos. Caras traicioneras. El humo subía. Y yo sonreía. No era venganza. Era limpieza. Aún estaba en el porche cuando se detuvo un coche. Era Héctor. El ex de Marta. El callado de las cenas familiares. No pensé que me responderías, dijo, bajando con una caja de cervezas. No estaba seguro de que fueras tú, le respondí. Pero tenía que comprobarlo. Sí, fui yo. El video lo grabé yo. No podía ver cómo te exprimían más. ¿Por qué lo hiciste? Porque me hicieron lo mismo. Marta quería que pidiera préstamos para sus negocios. Le dije que no. Me dejó. Nos quedamos en silencio. Te debo una, le dije. No ver cómo caen, eso ya es suficiente. Me ofreció una cerveza. La dejé sobre la baranda. Gracias, Héctor. Cuídate. Lo vi alejarse. Y por primera vez. No quedaba nada por cerrar. Todo estaba en paz.